¿Vos sabías que el 80% de nuestras decisiones no son producto de la meditación fría y cerebral, sino de pulsiones emocionales que luego revestimos con coartadas de racionalismo conveniente? En otras palabras, lo que te quiero decir es que la emoción decide y la razón justifica. De ahí viene esta frase que te voy a decir ahora, que me encantó, que es de un libro, y que es del libro de la persona que vamos a entrevistar en breve. Y la frase dice, me encantó: no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa son las 6 emociones básicas que dan origen a todos estos sentimientos, a todos los sentimientos, ¿no? Sí. Estas son emociones, y están esto y mucho más. Es lo que cuenta uno de los últimos libros de Daniel López Rossetti, que se llama Emoción y Sentimientos, y lo vamos a presentar con... El currículum es larguísimo, sí, y no hace falta presentación, pero sí podemos decir que el doctor Daniel López Rossetti es especialista en clínica médica y cardiólogo universitario. Creó, esto no es poca cosa, escuchá, el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro. Sí. Un servicio único en la salud pública. Es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, SAMES. Es director de la Unidad de Ecobioética de la UNESCO del Hospital Central de San Isidro, adherido a la Universidad de Buenos Aires, y muchísimas cosas más que no terminaríamos jamás. Impecable currículum. Sí, ya lo vamos a presentar. Muy buenas tardes, Daniel López Rossetti. Es un honor que estés con nosotros en este primer programa. Leo, buenas tardes, el gusto es mío. Demasiada presentación, esperemos estar a la altura. Por supuesto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Doc, lo primero que le queremos preguntar es, vamos a hablar también del Servicio de Medicina del Estrés, pero primero quiero hablar un poquito de este libro, si le parece. Y sí, son dos preguntas en una. Es muy interesante este libro. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la principal herramienta que le puede dejar al lector este libro? Y por otro lugar, hablando de las emociones, del pasado ancestral emocional, me gustaría saber que nos expliques por qué los cuadros de ansiedad son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Bueno, lo que intenta buscar el libro es llamar la atención sobre la importancia de lo que es la emoción en el ser humano. La emoción y el sentimiento, Leo, que son dos cosas distintas. Uh-huh. La emoción es una cosa, el sentimiento es otra. Te confieso algo, este trabajo nace casi 15 o yo diría 15, 18 años atrás, y si el nombre lo hubiese puesto entonces se hubiera llamado Razón y Emoción Manual del Usuario. La evolución y el hecho de que, digamos, doy esto en los temas de facultad, en la Asociación Médica Argentina, etcétera, hizo que me focalice bien en el tema de las emociones y los sentimientos, que son centrales. ¿Qué es lo que le puede dejar al lector? Para empezar, la toma de conciencia de la importancia de la emoción y los sentimientos versus la razón, porque en la vida cotidiana pareciera que lo más importante es la razón, cuando no es así. Cuando vos mismo hacías en la introducción que cuando tomamos una decisión, muy probablemente la inmensa mayoría de la proporción de esa decisión tiene que ver con el cuadro emocional, y después la razón se ocupa de, cual oficina de prensa, explicar o presentar por qué uno decidió algo emocionalmente, pero de un modo justificable, de una forma, entre comillas, razonable, para que sea, digamos, aceptado por el entorno. Pero de los 4 millones de años de evolución prácticamente que tenemos en los seres humanos en el planeta Tierra, yo diría que la inmensa mayoría del tiempo, y esto es por lo menos 3.800.000 años, hemos sentido, es decir, hemos tenido nada más que emoción y sentimientos, siendo la razón un fenómeno nuevo en la evolución. Digamos que la revolución cognitiva, la aparición del pensamiento como lo conocemos hoy, no tiene, Leo, más de 50.000 años. Entonces, ¿qué es lo que debería dejar esto? Bueno, llamar a la reflexión sobre la importancia de una emoción. El libro, si vos mirás la tapa del libro, Leo, el libro tiene una tapa que dice emoción en rojo y sentimientos en azul. Sí, la tengo acá, la tengo en las manos. Bueno, y no es casual, Leo, eso. Emoción está en rojo porque la emoción es intensa,
tiene fuerte repercusión física. Una emoción va acompañada de palpitaciones, taquicardia, mariposas en el estómago, movimientos intestinales, transpiración o algo físico, y en general dura poco tiempo. Y son las que comentaste: el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, son las 6 emociones básicas. Los sentimientos en la tapa están en azul. ¿Por qué? Porque el sentimiento es menos intenso en cuanto a la repercusión física instantánea, pero como contrapartida dura mucho tiempo, incluso toda la vida. El amor, el odio, el orgullo, la vergüenza, la culpa, son sentimientos. La diferencia entre emoción y sentimientos es que la emoción es un fenómeno ancestral agudo, y los sentimientos es cuando un conjunto de emociones, digamos, pasan por el tamiz o el prisma del pensamiento. Esas son las diferencias. Muy interesante. ¿Y por qué en algún momento te escuché decir también que decías que los cuadros de ansiedad son más frecuentes en la mujer que en el hombre, y tiene que ver con esto de ancestral de lo emocional? Bueno, efectivamente, los cuadros, los llamados trastornos de ansiedad, esto es el cuadro de ansiedad típico, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el conocido por todos, Leo, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, el pánico, los ataques de pánico, los trastornos de pánico, son por lo menos el doble de frecuentes en la mujer que en el hombre. Solamente el síndrome bipolar, que es el que alterna en la persona periodos de exaltación, de excitación, con periodos de depresión, solamente el bipolar da en igual proporción a hombre y mujer. ¿Y cuál es tu pregunta? Bueno, ¿por qué en la mujer es el doble que del hombre? Hay varias consideraciones posibles, pero la más seguida por los neurobiólogos evolucionistas dicen que la mujer ancestral, cuando ancestral estoy diciendo de millones de años atrás, Leo, ¿no? La hembra ancestral, la hembra prehistórica, cuando nosotros éramos hombres monos prehistóricos, la hembra se encargaba de cuidar la cueva, la tribu, las crías, de cuidarse entre las otras hembras mientras los machos se iban a cazar. Esa, digamos, es el modelo típico. Y uno dice, bueno, puede ser poco peligroso estar cuidando mientras que otro va a cazar. No es así, porque los predadores querían comer las crías, con lo cual la hembra siempre tenía que tener una acción muy, muy activa. Digamos, el rey de la selva, para establecer la diferencia, el rey de la selva es el león, pero anda a sacarle una cría a una leona, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo haces? Bueno, la hembra ancestral cuidaba constantemente a las crías y determinaba un estado de excitación, de nerviosismo, de hiperactivación del sistema neurológico del miedo. Es decir, la mujer ancestral siempre estuvo, entre comillas, muy estresada por el trabajo, si se quiere, maternal y de hembra cuidadora. Eso ha quedado grabado en el sistema neurológico del miedo, y eso explicaría el por qué la mujer hoy tiene un cuadro de ansiedad sostenido en el tiempo. Muy bien explicado, perfecto. En una creo que es al final del libro, hablas de la felicidad, que justamente tiene que ver con el manejo adecuado de la emoción. ¿Nos podrías resumir esos 5 pilares que nombrás? Sí, en realidad es muy interesante hablar sobre el bienestar subjetivo percibido. Es decir, si uno habla sobre felicidad, el último capítulo habla sobre felicidad, ¿no? Sí. Y uno dice la felicidad, en una mesa de amigos uno dice existe, no existe. La verdad es que la felicidad en medicina se llama bienestar subjetivo percibido, se estudia en las distintas naciones, y verdaderamente existe. Es una sensación de fondo que permite tener un buen pasar, un sentido optimista de la vida, y la verdad que puede en alguna medida desarrollarse, si bien hay condicionamientos de orden genético. Y respecto a eso de la ansiedad hay cosas muy interesantes, la felicidad hay cosas muy interesantes. Se ha estudiado, Leo, qué es lo que las personas privilegian en términos de ser felices. Te comento algunas cosas que llaman la atención, como qué puede ser que una persona se sienta mejor que otra. Por supuesto que una es tener un plano económico cubierto, es decir, no se puede hablar de bienestar si el estómago está vacío. Es decir, uno tiene que tener lo que es la pirámide de Maslow, las necesidades básicas cubiertas, pues en eso debemos coincidir, ¿no es cierto? Tal cual. Es decir, uno debe tener el bienestar mínimo necesario, económicamente hablando, es decir, el sustento, lo necesario para vivir, agua corriente, cloacas, alimento suficiente, vestimenta, seguridad.
Pero cubierto eso, hay otras cosas que se empiezan a privilegiar cuando las necesidades básicas están cubiertas. Y es muy llamativo que una de las que se privilegia, por ejemplo, es la disponibilidad del tiempo, que es algo interesante. Las personas privilegian el tiempo, las personas tienen lo que se llama el capital social, en segundo término, entre comillas, entendiendo por capital social, Leo, el conjunto de amigos, la red de pertenencia, es decir, la red social en la cual uno está, que funciona de soporte emocional, eso también es importante. En tercer lugar, la existencia de proyecto, eso también es importante, las personas deben de algún modo tener este proyecto, y podemos agregar el hecho de tener autoestima, el de la realización personal. Pero sí, como vos bien decís, en realidad hay, digamos, la felicidad en algún sentido. Yo no sé si recordás, Leo, el dicho ese desiderata, ¿lo recordás? No, no te voy a mentir. Desiderata, si lo googleás o tus oyentes lo googlean, sí. Es un escrito del año 1630 aproximadamente, muy interesante, que tiene contenido filosófico rico. Empieza diciendo: camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que pueda haber en el silencio. En tanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas, incluso al tonto e ignorante, pues ellos también tienen su propia historia. Y dice una cantidad de cosas muy interesantes que son recomendaciones de vida. Y termina, Leo, diciendo algo muy interesante. Dos frases cortas. Dice: ten cuidado, y es verdad, porque en la vida hay que cuidarse, pero la última frase dice algo que tiene que ver con lo que vos me preguntás en este momento, y la última frase dice nada más y nada menos, apelando a que de algún modo uno tiene que hacer para sentirse bien, tiene que hacer algo, dice: esfuérzate en ser feliz. Y es una frase potente, porque significa que no se es feliz en términos de bienestar general espontáneamente. Uno tiene que hacer algo, y ese algo también tiene que ver con la identificación y la expansión de las emociones y de los sentimientos. Muy claro, Daniel. Las dos últimas y ya te dejamos tranquilo. En tu libro hay un pasaje que es muy interesante, que haces como una metáfora de la leyenda de David y Goliat. A mí, cuando estaba leyendo esa parte, lo trasladé a esta cuestión, a ver si tiene que ver, ¿no? David dice: vence a fuerza de una emoción y un sentimiento, que su fue a Goliat. Pero ganar no era una opción razonable. Y a mí, cuando leí esto, se me vino, lo voy a trasladar un poquitito, y de ahí viene la pregunta, a la selección argentina, ¿no? Que ahora la veo como David y veo a Perú como Goliat. Y la pregunta es, emoción y sentimientos en un grupo, ¿qué puede estar pasando ahí, Daniel? Si es que se puede responder algo, porque me interesa mucho tu opinión. Bueno, las emociones y sentimientos también son fenómenos compartidos. Cuando hablamos de red social, de pertenencia, también existe una unidad de grupo, de conjunto. No hay que olvidarse algo que claro, el cerebro es un órgano social por naturaleza. Estamos casi obligados, digamos, en nuestra historia evolutiva, a sociabilizar. De hecho, el sociabilizar implica una ventaja evolutiva que hace que de algún modo uno tenga mayor posibilidad de sobrevida. Esa ventaja evolutiva que se da en un grupo de afinidad se da como máximo cuando hay empatía y comprensión con el otro. Un juego en equipo, como decís vos, quizás el mismo equipo de la argentino de fútbol, tiene que tener una empatía y una unidad en la emocionalidad, porque realmente se gana. ¿Viste cuando se dicen que se gana con el cerebro, no con el cuerpo? Sí. Que un gran campeón gana con la cabeza. Sí, sí. Bueno, eso todos los deportólogos lo saben. El campeón lo es por la cabeza. Pero si seguimos la línea de pensamiento en la cual estamos inmersos en este momento, esa cabeza es un 90% emoción. Entonces, la emoción y los sentimientos, como dijimos al comienzo de tu nota, en definitiva, la emoción y los sentimientos deciden y la razón justifican. Sí, es cierto, para funcionar en equipo también hace falta empatía y esa fuerza de emoción, como quizás David le ganó a Goliat por la existencia de algunas emociones básicas, como la ira en algún momento, el miedo que seguramente David en algún momento sintió, la sorpresa al ver al gigante Goliat emerger de las líneas enemigas, pero seguramente ganó por su fe,
que era un sentimiento, que es un sentimiento, y eso marcó la diferencia. Un equipo también, como si fuera una unidad de conjunto, también se comporta empáticamente en conjunto desde el punto de vista emocional, y tal vez esa empatía en el equipo argentino en este momento haya sido insuficiente. Bueno, ahora sí, la última, Doc, el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro. Viene muy bien esto, ya hace un par de años, fue una iniciativa tuya. ¿Qué balance podés hacer y resuminos qué pasa ahí para el que todavía no sabe qué es lo que pasa a este servicio único en el país? Bueno, Leo, gracias por la oportunidad de comentarlo. El servicio realmente es un servicio de medicina de estrés abierto a la comunidad. Estamos todos quienes trabajamos ahí, un conjunto, un equipo de profesionales de primer nivel. Estamos todos muy contentos con lo que ha surgido y cómo está funcionando. Permite el tratamiento del estrés a pacientes derivados de otros servicios hospitalarios o a pacientes que ingresan directamente de la comunidad con la intencionalidad de mejorar su calidad de vida, o porque algún médico alguna vez le dijo, bueno, usted tiene que hacer esto, bajar la presión, aquello, o tuvo un infarto, o tuvo una arritmia, o tuvo tal problema de salud, o un tumor, y bueno, pero usted tiene que controlar el estrés. Y la persona mira al paciente y dice, el paciente mira al médico y le dice, ¿y dónde voy a controlar el estrés? Bueno, lo que hacemos ahí es medir la vulnerabilidad al estrés con equipos técnicos, de desarrollo intrahospitalario, y un programa que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés, donde el paciente concurre a un taller de 1 hora y media de duración una vez por semana, y que el resto de la semana tiene una cantidad de tarea para realizar, e incluso nos comunicamos continuamente con los pacientes vía mail, donde enviamos consignas. Y bueno, el tratamiento dura 3 meses, son 12 jueves, 12 sesiones, y la verdad que el resultado ha sido excelente, mejorando la calidad de vida. Hemos notado la disminución de la necesidad de medicamentos, la mejoría en el hecho de disminuir ansiolíticos, antidepresivos, mejorar en la calidad del sueño, disminuir la presión arterial, el hecho de que los cardiólogos nos digan estamos bajando la medicación, o los médicos psiquiatras o los neurólogos, o que han regularizado funciones gastrointestinales, y simplemente, y nada más y nada menos que lo que comenzamos con tu nota, Leo, que es el hecho simplemente, nada más y nada menos, de sentirse mejor, ¿no? Daniel, te agradezco muchísimo de corazón, es un honor para nosotros que hayas participado de este primer programa, y esperamos volver a tenerte, si Dios quiere, en algún momento. Sabés que cuando quieras estoy a tu disposición, y seguramente y hago votos por el éxito que merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, enseguida seguimos con más noticias de salud.